Mis amados hermanos, quiero invitarles a todos a que puedan abrir conmigo sus Biblias en el Cantar de los Cantares. Esta mañana estamos en el capítulo 1 todavía, casi terminándolo, pero en los versículos 12 al 14. El Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículos 12 al 14. El título de nuestro sermón de esta mañana es Mi Rey y mi Amado, una canción de amor de parte de la iglesia. Hoy vamos a considerar la parte 1 y Dios mediante en nuestro próximo sermón vamos a considerar la parte 2 de este pasaje. Voy a leer los versículos 12 al 14 de Cantares capítulo 1. Lo leo en la Reina Valera y luego lo leo en la Biblia de las Américas para poder tener una visión más grande y amplia de este texto. Cantares 1, 12 al 14 dice así: Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. Racimo de flores de aleña en las viñas de En-Gadi es para mí mi amado. Lo leo en la Biblia de las Américas. Mientras el rey estaba a la mesa, mi perfume esparció su fragancia. Bolsita de mirra es mi amado para mí, que reposa toda la noche entre mis pechos. Ramillete de flores de aleña es mi amado para mí en las viñas de En-Gadi. Este precioso pasaje contribuye a esta canción de la que hemos venido hablando, de la que estamos explicando en estos últimos sermones. Después de mirar la primera parte del capítulo 1 del Cantar de los Cantares, en donde aparece el anhelo, la ilusión de esta novia, de esta mujer por su esposo, y luego aparece el mismo esposo hablando y diciéndole cosas llenas de ternura, nosotros empezamos esta siguiente sección del capítulo 1 que habíamos dicho tiene la forma de una canción, pero no cualquier canción. Una canción en donde hay una conversación. En los dos sermones anteriores, nosotros estudiamos esta canción considerando lo que el esposo le está diciendo a su esposa. Las comparaciones maravillosas que hizo con ella, mostrándole la dignidad que ella tiene, el hecho de que ella es diferente a todas, de que no puede ser puesta en el lugar de las mujeres comunes y corrientes, sino que ella es especial, única, con un propósito único, y luego también que ella es amada y todo este adorno y arreglo que él ha puesto sobre ella, y nos maravillábamos la semana anterior pensando en todas estas joyas que fueron puestas sobre esta novia para embellecerla, que la belleza de ella no era algo natural o nativo, sino que venía del amor que este hombre, que este esposo había tenido sobre ella. Pero hoy nosotros empezamos, vamos a decirle así, una segunda estrofa en esta canción de amor, donde después de que en la primera el esposo hablara con ella, ahora es ella la que responde. Estos versículos 12 al 14, que tenemos 3 versos, son versos de amor que la esposa está respondiendo para su marido, y es la contestación en esta preciosa conversación de amor. El bosquejo que nosotros vamos a considerar en estos 2 sermones que vamos a mirar hoy y el próximo, que va a ser la parte 1 y 2 de esta estrofa, son 2 encabezados muy sencillos. Hoy vamos a considerar la esposa canta sobre el anhelo que tiene de su amado. La esposa canta del anhelo que tiene de su amado. Eso está en el versículo 12. Y en el próximo sermón, cuando veamos la segunda parte de esta estrofa, vamos a mirar la esposa canta sobre las excelencias de su amado en los versículos 13 y 14. Así que hoy vamos a enfatizar el versículo 12, vamos a exponer el versículo 12, a meditar en él, y espero, así como oraba nuestro pastor Taylor, que este texto sea de aliento, sea para levantar a cualquiera que tenga sus rodillas paralizadas, como leíamos hoy, que sea también para salvar a cualquiera que esté perdido y que esté viniendo a buscar el agua de vida. Quiero decirte algo, esa agua de vida está cerca.
Presta atención con diligencia lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana. Antes de empezar mi exposición del versículo 12, quisiera que consideremos brevemente algunos aspectos de toda esta estrofa, por llamarlo de una manera, de lo que está diciendo la esposa en respuesta a lo que el marido le acaba de decir. En esta respuesta o en esta estrofa de la esposa hay 3 versos o 3 cosas que ella va a decir de una manera poética. Para referirse al esposo en estos 3 versos se utilizan 2 nombres diferentes. En el 1 o el versículo 12 se le llama el rey, hablando así de la posición de autoridad que él tiene, y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero la segunda forma en la que se lo llama, tanto en el versículo 13 como 14, se repite la idea de que él es mi muy amado. Esa es la forma en la que ella se expresa de él. Mi muy amado es comparable con, y hace diferentes comparaciones. Otra cosa importante que debemos considerar es que lo que tienen en común estos 3 versos, tienen un tema en común. Y ese tema es que ella habla de la fragancia. Ya hemos hablado de esto en el Cantar de los Cantares, en los primeros versículos, cuando hablaba del aroma de Cristo, y hablamos de cómo ella hablaba, de cómo era el aroma de su amado, que aun cuando no está, ella lo recuerda y le trae gratos recuerdos. Bueno, hoy y en estos 3 versículos, ella también va a utilizar esta forma de la fragancia, y quiero decirles, no es una cosa rara que en estas escenas de amor o en estas cosas que traen tanta añoranza, amor, deseo, el tema de el olor o la fragancia juega un papel muy importante. Y ella lo está utilizando y utiliza 3 cosas relacionadas con la fragancia. En el versículo 12 habla de nardo. Aunque en la versión de la Biblia de las Américas dice perfume, en la Biblia Reina Valera dice nardo, que es la palabra que se está utilizando ahí. En el versículo 13 habla de bolsita de mirra. Y cuando lleguemos ahí vamos a tener la oportunidad de estudiar un poco más sobre eso. Y finalmente en el versículo 14 lo compara con un ramillete de flores de aleña. Todo eso tiene que ver con fragancia. Dice un comentarista bíblico, la esposa utiliza la figura de la fragancia para hablar del gran valor que tiene su marido para ella y la manera en la que ella se deleita en su comunión con él. Hermanos, no hay cosa más desagradable que un olor que no es una fragancia. Pero no hay algo más lindo, placentero, que llegar a un lugar donde no solamente se ve bien, sino que huele bien. Y eso es parte de lo que aquí se está retratando. Esta esposa está tratando de mostrarnos de manera poética el gran amor, el deleite que ella siente, y todo eso relacionado con estas 3 cosas que tienen que hablar con fragancia. Pero una cosa más, déjame decirte antes de que podamos arrancar nuestra exposición. La forma en la que la esposa habla es en cada uno de estos versos como si estuviera hablando de 3 escenarios diferentes. El primer escenario, y lo vamos a analizar ahora en detalle en este sermón, tiene que ver con el rey en su mesa. Y lo que vamos a tratar de concluir con eso es que tiene que ver con la ausencia del rey por causa de estar atendiendo sus asuntos, y ella está pensando en la fragancia y en cómo se prepara cuando él está ausente, esperando que él pueda volver. El segundo escenario tiene que ver con la comunión de intimidad que ella tiene con el rey, y de hecho es una escena muy, muy importante porque habla de esa cámara secreta de los esposos en donde ella utiliza una parte del cuerpo. Y quiero otra vez animarles a esto. El Cantar de los Cantares no tiene el propósito de levantar pensamientos que no traigan la gloria al Señor en lo que estamos diciendo o hablando, sino de mostrar la forma desde cómo Dios lo ve. Y cuando ella menciona sus pechos o el hecho de que Él es como eso que descansa en medio de sus pechos, habla de la comunión más profunda, más maravillosa, más íntima que puede tener Él con ella y ella con Él. Y eso es parte del escenario que se levanta. Algo que es precioso, algo de lo que no nos avergonzamos, algo de lo que nosotros tenemos que recordar,
que es parte del propósito de Dios. Y en tercer lugar, el tercer escenario importante que tenemos es el fruto abundante que ella va a dar, o va a plantearlo como si fuera una especie de campo fértil en donde hay una gran producción, en donde haya un fruto que es abundante, y compara a su amado con eso. Así que vamos a arrancar en esta mañana la exposición de este versículo 12. Les quiero pedir a todos, incluyendo a nuestros pequeños, toda su atención, porque recuerden que el escuchar la palabra de Dios no solamente es algo que todos pueden hacer, sino que es una responsabilidad que todos tenemos. Y cuando la escuchamos, tenemos que escucharla con fe y con un corazón completamente diligente. No permitas que nada lleve tu mente fuera de lo que la palabra de Dios tiene para decirnos el día de hoy. Empecemos con la exposición del versículo 12 en esta mañana. La esposa canta sobre el anhelo que tiene de su amado. Mira conmigo Cantares capítulo 1, versículo 12. Cantares capítulo 1, versículo 12. Dice el texto: mientras el rey estaba a la mesa, mi perfume esparció su fragancia. Mientras el rey estaba a la mesa, mi perfume esparció su fragancia. Quiero que consideres, en primer lugar, vamos a tratar de entender todo lo que incluye este verso sencillo, pero que tiene algunas cosas importantes que si no las definimos, no pudiéramos entender qué significa y luego cómo podemos reflexionar de esto hablando de Cristo con su iglesia. La palabra con la que empieza este versículo, mientras, se puede traducir como mientras que, incluso hasta, o también hasta que, mientras que tal cosa. Por lo tanto, esta primera palabra, que es una palabra clave para entender el versículo o este verso, denota algo que está haciendo o algo que estuvo haciendo temporalmente. Es como si se estuviera diciendo, mientras el rey hizo tal cosa o aquella, mientras el rey hizo esto o aquello, nosotros sabemos por el resto del texto que dice que entonces el perfume de la esposa esparció su fragancia. Es decir, está hablando de algo que él está haciendo, que es temporal, pero que mientras él lo hace y por lo tanto está ausente de ella o su perfume esparce la fragancia. Y vamos a mirar qué significa eso. Analicemos ahora la frase estaba a la mesa. En la Biblia Reina Valera, que probablemente es la que todos o la gran mayoría tenga, se traduce esta palabra como reclinatorio. Y es una palabra que podría ser una buena traducción también. Sin embargo, la traducción que hace la Biblia de las Américas es quizás más apropiada para poder entender qué significa este vocablo hebreo que se utiliza aquí. Este vocablo puede ser traducido como diván, mesa, pero que tiene la idea de un círculo. Es decir, es una mesa circular. Esta mesa a la que se está refiriendo, mientras el rey está sentado a la mesa, está hablando del espacio o el lugar en el que el rey está llevando a cabo sus asuntos reales. Podría ser una mesa, por ejemplo, como la mesa donde los reyes escuchaban los asuntos que tenían que ver con su reino. En esa mesa se sentaban y el rey se sentaba para poder recibir aquellas cosas de las que se tenían que hablar. O también puede ser una mesa en donde el rey recibe a sus invitados o tiene un banquete con ellos. En otras palabras, tiene que ver con lo que el rey hace en su trabajo, en su ministerio, en su responsabilidad. El punto entonces es que mientras el rey estaba en la mesa o haciendo sus responsabilidades, significa que ese tiempo el rey estaba haciendo algo activamente, pero ausente de aquel que él ama. Así que el rey está haciendo algo, cumpliendo sus responsabilidades, y mientras lo hace, dice que por el otro lado, el perfume de la esposa esparció su fragancia. Habla aquí de
también mi perfume o mi nardo. La palabra que se usa aquí literalmente desde el hebreo es la palabra nardo. Es una palabra que realmente viene de la India y que significa en su propio idioma indio aquello que desprende fragancia. Eso significa nardo. El nardo es el aceite aromático de una planta india valeriana. Y una de las referencias del nardo es el hecho de que el nardo es un perfume que tiene un altísimo costo. Ustedes recordarán seguramente la referencia bíblica más conocida que tenemos del nardo. Hay muchas, pero quizá la más conocida es cuando vino esta mujer y se acercó al Señor Jesús y puso sobre su pelo, y en otra parte dice que también lo puso sobre sus pies, y con su cabello comenzó a limpiar y a ungir los pies del Señor, y que lo que ella hizo cuando quebró esta botella, llenó todo el salón del olor, y se dieron cuenta que era nardo puro. Lo que llama la atención de esto es que fue Judas Iscariote el que hizo un análisis sobre el costo de ese nardo y dijo, si se hubiera vendido, hubiéramos dado de comer a muchísimos pobres. ¿Se acuerdan? Voy a leer el texto para que podamos tenerlo en nuestra mente, y si tienes ahí, acompáñame. Marcos capítulo 14, versículos del 3 al 5, es donde está la referencia del nardo. Marcos capítulo 14, versículos 3 al 5, dice la palabra del Señor. Y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro. Noten la descripción, perfume muy costoso de nardo puro. Y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podría haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres. Y entonces la reprendían por lo que ella hizo. Por supuesto, el Señor Jesús lo vio como un acto de amor y de adoración, porque el hecho de que ella quebrara un perfume tan caro, quizá lo más caro que ella poseía en su mano, y al ponerlo a los pies del Señor Jesús o ponerlo sobre su cabello, era mostrándole la adoración que estaba teniendo con él y reconociendo lo que ella era. Así que el punto al citar esto es que el nardo era algo que tenía un valor altísimo, un perfume de lo más caro que hay. Y en este cuadro que se está pintando en el Cantar de los Cantares, el nardo es, como ha dicho un autor, una figura de la felicidad del amor, y su fragancia una figura del anhelo del amor. Así también, en palabras de un comentarista, dice esto: solo en el lenguaje de las flores hace la tsunamita del perfume precioso una figura del amor que lleva en lo más recóndito de su corazón, y que mientras Salomón estuvo ausente, se exhaló y, por así decirlo, arrojó su fragancia en palabras de anhelo. Mira esto de aquí. Ella ha anhelado al rey y ha tratado de atraerlo hacia ella como ella le da a entender. Él está continuamente en su mente. Entonces, quiero que piensen de esta manera. Este pasaje y esta frase, que he tomado el tiempo de explicar su significado debido a la complejidad que tiene cuando uno no entiende qué significa. Esto habla de el rey, es la forma en la que se expresa de su amado, estando en sus asuntos, llevando a cabo el trabajo que hace él como rey, pero luego ella expresa que en esa ausencia, mientras él hace eso, mientras se dedica a eso, ella está, o su perfume está echando la fragancia como si fuera un asunto de prepararse para él, para esperarlo, llamar su atención para que él pudiera venir. En otras palabras, esto significa el anhelo que ella tenía de él. Cuando tú quieres algo, cuando tú anhelas algo, tú te preparas para eso.
Y una muestra de eso es que preparas todo en la ausencia para que cuando llegue puedas recibirlo de la manera en la que anhela tu corazón. Ayer o antes de ayer tuve la oportunidad de irme a Guayaquil. Algunos sabían y quiero agradecerles por sus mensajes tan cariñosos de cumpleaños. Fui a pasar con mi mamá y entonces cuando llegué estaban los preparativos hechos. Estaba un menestrón cocinado y listo para comer. Ella sabe que es mi sopa favorita. Y luego mi seco de pollo, que eso es infaltable en el menú de mi cumpleaños. Ella me tenía preparado todo. El hecho de la preparación es algo que muestra el anhelo de que algo pase. Ayer al despedirnos era como cuando era niño y me despedía de mi mamá y era imposible no soltar algunas lágrimas. Pero ese anhelo es lo que se muestra en la ausencia del otro y cuando uno espera que llegue, esa fragancia sale a relucir como parte de esa preparación. Hermanos, eso es lo que significa este verso tan sencillo. Pero ahora yo quiero pedirles a todos que podamos poner nuestra mente y comenzar a mirarlo ya no simplemente desde la perspectiva de esta figura humana, sino en lo que esto implica. Nosotros hemos afirmado desde el principio de esta exposición que este poema no es un poema que habla de la historia de Salomón y su esposa. Es un poema que Salomón utiliza con palabras de amor de su propia experiencia, pero que está hablando del amor y de la relación de alguien más. Y ese alguien más es Dios y su pueblo. Por lo tanto, aquel que está haciendo el trabajo diligente y está a la mesa trabajando es Cristo. Y aquella que saca el olor de su perfume como una muestra de preparación, de deseo, de anhelo de que Él venga, es su iglesia. ¿Cómo nosotros podemos entender estas palabras cuando lo pensamos en Cristo y en su esposo amado? ¿Cómo podemos entenderlo? Hermanos, quiero invitarles a que en esta mañana me acompañen a reflexionar en esta espera que la iglesia tiene y este anhelo que la iglesia tiene en tres direcciones. Eso es algo importante en lo que podemos pensar. Esta ausencia, por decir así, y esta espera en la que nuestro corazón se derrama, en que la fragancia sale del frasco, es algo que puede ser visto en tres direcciones diferentes. La primera, si se mira hacia el pasado, nosotros podríamos reflexionar en esto como si significara la ausencia de Cristo en la espera de su encarnación. Piensen en esto. Esta realidad de la relación entre Cristo y su iglesia no solo se ve después de que Cristo vino, sino aún antes de que viniera. Cuando se hizo la bendita promesa de que nacería un descendiente de Eva. Cuando se hizo la bendita promesa de que ese descendiente destruiría al descendiente de Satanás y todo lo que Satanás había hecho. Desde que se hizo esa promesa, desde que se reveló esa realidad, el pueblo de Dios ha estado esparciendo esa fragancia constantemente. El pueblo de Dios lo mostró a través de esperar y mantenerse con fe mirando el cumplimiento de esa promesa. Yo quiero que pienses conmigo. ¿Cómo era Abraham? ¿Cómo era Isaac? ¿Cómo era Jacob? ¿Cómo eran todos aquellos creyentes? ¿Cómo eran con respecto a lo que sabían que vendría del Mesías? Ellos murieron esperando la promesa. En estos días hemos tenido el precioso recordatorio al leer, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, de que ellos no tenían una visión superficial, no tenían una visión pequeña, no tenían una visión limitada. Ellos no estaban esperando simplemente llegar a la tierra de Canaán. Dice claramente Hebreos 11 que Abraham tenía una promesa de una ciudad que no era de este mundo. Y eso habla de una promesa que es por encima de todo, por encima de esas cosas temporales. Sí, él sabía que Dios le iba a dar un pueblo. Él sabía que Dios le iba a dar un hijo. Él sabía que ese pueblo tendría una nación en donde vivir. Pero él no esperaba simplemente eso.
Él veía a ese deseado de las naciones, a ese que fue prometido desde el principio. Él lo vio y anhelaba su llegada. Y por eso, aún en medio de todo lo que nosotros pudiéramos pensar, aún en medio de todo eso, el Mesías fue prometido, y mientras estaba sentado en la mesa haciendo los preparativos para la encarnación y poder venir en el tiempo perfecto, su iglesia tenía abierta la fragancia, y esa fragancia mostraba cómo lo anhelaban, cómo lo esperaban, el anhelo profundo que tenían de él. Yo quiero que piensen conmigo en las palabras de este anciano, que el Señor le había prometido que no iba a morir sin tener la oportunidad de ver al Mesías. Y cuando él lo toma en sus brazos, ese bebé lo mira y dice: ahora sí puedo irme en paz, porque mis ojos han visto la salvación de Israel. Él tenía una esperanza que no era simplemente una nación o un rey que gobernara. Ellos esperaban al Mesías. Y nosotros tenemos la galería de héroes de la fe completamente llena de esta esperanza. Cristo estaba en la mesa, Cristo estaba trabajando, Cristo estaba haciendo cosas en la espera, pero la iglesia lo estaba anhelando, lo estaba esperando. Así dice que los profetas miraban los textos y las profecías para ver cuándo habría de venir el Hijo del Hombre. Por eso yo quiero que imaginen en los verdaderos creyentes el gozo que fue cuando apareció el mensaje diciendo: doy nuevas de gran gozo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Mesías, un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso no es algo que era nuevo, era una añoranza, y era lo que plasmaba todo este cuadro de una iglesia que esperaba que viniera el amado de su alma. Así que esa es la primera visión. Quiero que escuches las palabras de John Gill hablando sobre este mismo punto. Escúchalo con atención. Cristo existió desde toda la eternidad. Como Hijo de Dios, fue erigido en cabeza y mediador de los elegidos de Dios, y fue nombrado y constituido rey sobre el santo monte de Dios, Sión. Llevó este carácter a lo largo de toda la dispensación del Antiguo Testamento, y siendo prometido ser el Mesías y Salvador de los pecadores desde el tiempo de la primera declaración y publicación de ello, los santos del Antiguo Testamento vivieron en la fe, esperanza y ferviente expectación de su venida en la carne. El rey estaba en la mesa preparando todo para su primera venida, y su novia tenía abierto el frasco esperando que llegara el amado para poder encontrar deleite en ella y él en él. Qué maravilloso cuadro cuando lo miramos desde la perspectiva pasada. Pero podemos verlo también en otra dirección. Piensen, si uno mira este mismo cuadro de el rey trabajando en la mesa y la novia añorando y preparando todo, poniendo el perfume para esperar que llegue, que su esposo sea traído hacia ella, mostrando así su anhelo, también se puede ver, si lo miramos, en cuando Él se hizo carne y estaba entre nosotros llevando a cabo su obra como mediador. Mientras estaba obrando y llevando a cabo nuestra redención, se podría decir que estuvo ausente o en la mesa, trabajando y haciendo lo que tenía que hacer como rey, sino que fue hasta su muerte que los beneficios de ese sacrificio se extendieron hacia todas aquellas ovejas que estaban también en otros rediles. Hermanos, cuando Cristo vino y se sentó en la mesa del rey para poder trabajar y hacer los asuntos que tenía como mediador, la iglesia seguía añorando a su Mesías, abriendo el perfume y preparando todo como una muestra de su anhelo por él, porque cuando vino a la tierra fue hasta que murió y resucitó y ascendió que pudimos disfrutar de los beneficios. Pero finalmente quiero que consideres una tercera perspectiva, y quizá
una perspectiva que para nosotros tiene tantas aplicaciones. Si nosotros miramos hacia su ascensión y el hecho de que hoy Él no está con nosotros, sino que está sentado en la diestra del Padre, desde donde intercede por nosotros, nosotros podemos decir correctamente: el Rey está sentado en la mesa, está atendiendo sus asuntos, está intercediendo por nosotros, está derramando las gracias del Espíritu Santo para llamar del mundo a los pecadores que Él ha escogido para que sean salvados. El Rey está en la mesa y su esposa ha abierto el perfume y lo ha derramado, preparando todo porque ella anhela que Él pueda volver para estar con ella. No hay quizá una manera de entenderlo o verlo de una forma más directa que cuando pensamos en nuestro Cristo Jesús, hoy distante en el sentido físico, así como esta esposa y este esposo, sentado a la mesa y nosotros anhelando su venida. Dice un comentarista: ahora bien, estas palabras, mientras el Rey está sentado en su mesa, concuerdan muy bien con el estado exaltado de Cristo en el cielo. Su oficio como Rey y su poder se hacen más manifiestos ahora que se ha declarado que Él es Señor y Cristo. Y la forma en la que Él está ahí, según lo que la Biblia nos enseña, es que se sentó a la diestra de Dios. Cristo está en el cielo, está sentado en esta mesa, rodeado de ángeles y de santos glorificados, tal como lo enseñan los pasajes de Apocalipsis que hemos leído al principio y otros más, en donde nos dice que todos ellos están alrededor del trono y están cantando alabanzas y festejando a Él con alegrías que nunca terminarán. El Rey está en su mesa. El Rey está sentado en la mesa atendiendo sus asuntos. Y la novia está esperando y tiene un anhelo de que su bendito amor venga por ella. Amén, hermanos. Hay un asunto práctico bien importante aquí en el que yo quiero enfocarme finalmente en esta mañana y quiero pedirte que escuches con mucha atención. ¿Cómo puede la iglesia de manera práctica esparcir su perfume? Piénsalo conmigo. Si estamos diciendo que es Cristo ese Rey de quien se está hablando, si estamos diciendo que Cristo el Rey está tendiendo a la mesa, que es cuando Él está obrando, y especialmente hoy que está en los cielos obrando y haciendo todo conforme a su voluntad, hoy que Él está distante, vamos a decirlo así, en físicamente hablando, su iglesia lo está esperando. El texto dice que se abre un perfume y se esparce la fragancia como una muestra de su anhelo, de su añoranza. Mi pregunta es, en la práctica, en tu vida y en la mía, ¿cómo se ve el hecho de que hemos abierto nuestro perfume y la fragancia está derramada y estamos esperando y anhelando que nuestro amado venga? ¿Estás preparando la casa con ese olor precioso para poder captar toda su atención y sus amores? ¿Cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo se ve eso en nuestras vidas como iglesia? Yo quiero cerrar nuestro sermón de hoy considerando estas tres cosas. No estoy terminando el sermón, simplemente es la última parte del sermón, pero quiero que consideren estas tres cosas prácticas sobre cómo podemos nosotros esparcir este perfume como una muestra de nuestro anhelo de querer estar con nuestro amado. En primer lugar, embelleciéndonos para Él por medio del servicio y el amor mutuo. Vuelvo a repetir, embelleciéndonos para Él por medio del servicio y el amor mutuo. Quiero invitarles a todos a que puedan ir conmigo a 1 de Pedro capítulo 4 versículos del 7 al 11. Voy a simplemente usarlo de referencia, pero quiero que veas el énfasis que hace el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4 versículos del 7 al 11. 1 de Pedro 4 versículos del 7 al 11.
Dice la palabra del Señor: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el apóstol Pedro en este pasaje propone una motivación bien importante para el servicio, para el amor y para tener que hacer algo con nuestras vidas. ¿Y sabes cuál es esa motivación? Mira cómo empieza el versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué significa el fin de todas las cosas? ¿Sabes qué significa? La venida de Cristo está cerca. Cristo vuelve pronto. Su venida está a las puertas. Y su iglesia lo anhela, lo quiere. Por eso, Pedro utiliza esto como una motivación. Piensa en esto. Para todos los que están perdidos sin Cristo, el fin de todas las cosas es algo que debería darle temblor, dolor, tristeza, miedo, porque viene el juez. Pero para la iglesia, el fin de todas las cosas implica el poder estar con nuestro amado otra vez. El fin de todas las cosas no es un día de terror para nosotros. Es un día de amores. Es un día de encontrarnos con aquel que le hemos amado sin verle. Es aquel para quien nos preparamos para ese día como una novia que tiene un traje sin manchas ni arrugas. Hermanos, ¿cuál es la motivación para amarnos, como dice este texto, para servirnos? La motivación es: Cristo vuelve pronto, el tiempo se termina, el tiempo de abrir el frasco y esparcir el perfume se termina. Prepárate pronto. Como cuando tienes personas que vienen a la casa, que estás anhelando verlos, y entonces en un lado alguien está cocinando y el otro está limpiando y el otro está limpiando el patio. Apúrense, ya llegan. La llegada no es algo malo, es algo que trae gozo. Pero es algo que te dice: apúrate, apúrate, porque eso es una forma en la que les vas a mostrar, así como mi amada mamita que me estaba esperando. Esa es la forma de mostrar que realmente Él es el amado de nuestras almas. Él es el anhelo de nuestro corazón. Él es a quien llamamos mi muy amado. La forma de hacerlo no es una forma emocional, superficial, de palabras huecas, sino un embellecimiento por medio del servicio y el amor mutuo. Pedro enfatiza: ya que Él viene, ya que se acerca tu amado, ya que llega el día de los amores, sean prudentes, oren, ámense, sean hospitalarios, sírvanse el uno al otro. Si alguien tiene la capacidad de hablar, que hable. Si alguien tiene la capacidad de servir, que sirva. Pero todos hagan algo. Abran ese frasco. Prepárate para la llegada del amado. Una manera real de vivirlo es a través de saber que el tiempo se acaba. Yo quiero decirte esto a manera de exhortación. ¿Eres consciente que el tiempo se acaba? No para algo malo, sino para el gozo de nuestras almas. Pero eres consciente de que se nos acaba el tiempo. Eres consciente de que hoy es un día menos para ese encuentro glorioso con el amado de nuestras almas. Y quizá lejísimos de estar abriendo ese frasco para poder llenar de fragancia el lugar donde Él va a llegar a encontrarse contigo. Quizás estás perdiendo tu tiempo en cosas que no son importantes. Quizás estás tan metido
en tu propia vida y tus asuntos que no has dedicado tus manos, tu obra y tu corazón a embellecerte para la venida de ese rey? Creo que no hay nada más triste en la vida de alguien que llega. Ustedes saben que por el ministerio he tenido que viajar muchísimo. Y a veces es triste llegar y que nadie te esté esperando. Es triste llegar a tu casa, a las personas que les pasa, gracias a Dios la mía está siempre llena de perritos y de hijos. Pero llegar a la casa y de pronto encontrar que no te estaban esperando, que no hay comida hecha, que no estaban contando las horas de tu llegada. No podemos vivir así con Cristo. Si Él es verdaderamente el centro de tu vida, como no lo puede ser de otra manera en aquellos que hemos nacido de nuevo, comienza a prepararte porque tu novio está en camino. Abre ese frasco, llena de fragancia tu casa, y la forma de hacerlo es por medio de tu servicio y del amor mutuo. Cuánta tristeza por el egoísmo en el que vivimos. Es que fulano no hizo esto por mí. Es que sultano no hizo esto por mí. Es que mengano no hizo esto por mí. Pedro no habla así. Pedro no dice, lleva la cuenta de quiénes hicieron o qué no hicieron por ti. Pedro dice, ama, sirve, no pierdas tu tiempo. Un día va a llegar el esposo. Y aunque creas que tienes buenas razones, realmente las razones no van a ser una muestra de amor. Porque sea como sea, y la razón que tengas para dar, no lo estabas esperando. Y eso es algo que no nos puede pasar. Tenemos que embellecernos a través de esas obras de servicio y de amor. Pero en segundo lugar, eso es solamente la primera forma práctica. En segundo lugar, no solamente embelleciéndonos por medio del servicio y el amor mutuo, sino en segundo lugar, creciendo en su amor por Él por medio de una dulce comunión. ¿Sabes cómo también se abre ese perfume y permites que toda esa fragancia se riegue en tu casa, atrayendo a tu marido y esperándolo para que Él venga y que sepa que lo estabas anhelando? Es a través de crecer en tu amor por Él, por medio de una comunión real con Él. La Escritura nos enseña que la oración de los santos es comparable con una dulce fragancia. Es interesantísimo que la Biblia dice que la oración de los santos es como el incienso. El incienso era parte de lo que el Señor ordenó, que cuando se hacían las alabanzas o los tiempos de oración como pueblo de Israel del antiguo pacto, se tenía que encender lámparas y se tenía que quemar el incienso, que era una forma de mostrar para que el pueblo, cuando oliera el olor a incienso, que el pueblo supiera, tus oraciones así son recibidas delante de Dios en un olor grato. Clama a Él, invoca su nombre, pídele a Él, porque tus oraciones tienen ese olor agradable delante de Él. Esto no solamente se habla en el antiguo pacto, sino que aparece como una sombra de lo que realmente es en realidad. En el Salmo 141, versículo 2, dice esto, escucha con atención: sea puesta mi oración delante de ti, le dice el salmista a Dios, como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Está pidiendo que su oración personal, que la comunión que él tiene con Dios, sea recibida en olor grato delante de su presencia. Pero quiero que veas conmigo en Apocalipsis. Abre conmigo Apocalipsis 5:8. Míralo en tu Biblia rápidamente, Apocalipsis 5:8. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro, nota, llenas de incienso. Esa figura, eso que está mirando en visión, ¿qué es esa copa de oro lleno de incienso? Dice el texto, son las oraciones de los santos.
Una vez más, con eso con lo que se está adorando al Rey, con eso que se trae delante de su presencia para adorarle, parte de eso es una copa de oro llena de incienso, y cuando se la ve nos dice, eso que está ahí, eso que es parte de la adoración, son las oraciones del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios ora, cuando el pueblo de Dios vive en comunión con su Señor, es como si un olor grato viniera delante de su presencia. Es como si se abriera ese frasco y se regara la fragancia. Y como si el amado oliera y dijera, quiero ir a mi hogar donde me espera mi amada. Lo mismo dice en Apocalipsis 8, 3 y 4. Míralo un poco más adelante. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Qué precioso cuadro, ¿sí o no? ¿Qué es lo que Dios, vamos a decir así y hablar en términos completamente humanos y de metáfora, qué es lo que Dios percibe cuando su pueblo está en oración, en comunión, cuando clamamos a Él, cuando traemos a Él nuestras cargas, cuando le amamos y tenemos cánticos de alabanza delante de su trono? ¿Cómo percibe Él eso? Y vuelvo a repetir, estoy hablando en lenguaje humano porque Dios no tiene nariz, Él no tiene cuerpo, pero para entender la metáfora, ¿cómo lo percibe? Como olor grato. Ese incienso que es un olor grato. Qué preciosa conexión, ¿verdad? La conexión es, si nosotros, parte de abrir el frasco para esperar a nuestro amado y que sepa que lo añoramos, que lo esperamos, que estamos tratando de atraerlo a nosotros, así como esta esposa loca de amor prende sus perfumes y todo para que la casa tenga un olor, que donde sea que esté su marido pueda percibirlo y ser atraído a ella con todo su amor, con todos sus deseos. Nosotros hacemos eso a través de la comunión que tenemos con nuestro Señor. De nada serviría hacer muchas cosas o estar en medio de las cosas que se hacen para la gloria de Dios con una copa vacía de incienso. Nuestra adoración es nuestra comunión profunda con Él. Y esa es la forma en la que abrimos este frasco y lo llamamos y clamamos. Finalmente, en esta mañana, ¿cómo podemos como iglesia prepararnos de manera práctica o esparcir nuestro perfume para que nuestro amado sepa que nos morimos de amor por Él? No es solo embelleciéndonos por medio del servicio y del amor mutuo, no es solamente creciendo en el amor por Él a través de una dulce comunión, sino anhelando conscientemente su venida. Esto es un asunto bien importante, porque no es simplemente el hecho de abrir el perfume. Abrir el perfume te está dando un mensaje. Abrir esa fragancia en el cuarto, en la casa, para que ese olor se pueda esparcir, te está mostrando algo. Hay alguien que espera con ansias, aquel que está en su mesa, aquel que no está conmigo, aquel que todavía no llega a nuestra recámara, no está aquí y lo anhelo, deseo que esté aquí. Así como una esposa que no ve las horas que pasen para que su esposo pueda volver y se prepara con ansias para esperarlo, para atenderlo, para mostrarle cuánto lo ama. El abrir este perfume muestra un anhelo verdadero. Hermanos, los cristianos tenemos que volver a recordar constantemente que esa es la forma en la que tenemos que vivir. No en vano el Nuevo Testamento está lleno de tantas exhortaciones de que no somos de este mundo, de que estamos de paso, de que nosotros no tratamos de generar riquezas para este mundo como si hiciéramos algo en donde vamos a permanecer para siempre, sino que nosotros vivimos en este mundo
siendo conscientes de que esta no es nuestra casa, que nos esperan promesas grandísimas y mejores, y que anhelamos nuestro hogar. Y sí, nuestro hogar es esta tierra completamente transformada en un cielo nuevo y una tierra nueva, pero se convierte en nuestro hogar final, glorioso, cuando el esposo está ahí. Hermanos, ¿cuántas cosas en nuestra vida tienen que cambiar para poder comenzar a pensar correctamente? Yo quiero que pienses en esto. Nosotros somos capaces de mudarnos de ciudad. Decimos, es que esa es la responsabilidad cuando encontramos un trabajo. Somos capaces de tomar decisiones en nuestra vida con respecto a cosas que son importantes, como las cosas materiales, porque así tenemos que vivir. Y estamos a favor de producir, trabajar, cuidar y ser los más diligentes en nuestros hogares. Pero quiero que pienses cómo esto tiene que ser visto con un balance correcto. Que la iglesia no es lo que me queda cuando no tengo nada más que hacer. Que la iglesia no es algo en donde yo puedo invertir tiempo de vez en cuando y porque yo sí amo a Dios. Esto es una muestra real de que estamos recordando que este no es nuestra vida ni nuestro mundo. Que este no es nuestro hogar. El Señor ha querido separar soberanamente un día de cada 7 para que su pueblo se reúna a adorarle, para que descansemos de nuestras obras, pero también para que recordemos que todavía no hemos entrado completamente al reposo, completamente espiritualmente hablando en Cristo Jesús, pero no se ha consumado porque el amado sigue sentado en su mesa haciendo sus trabajos. Y aquí estamos nosotros muriéndonos de amor y esperando que regrese. Hermanos, ¿cómo debemos vivir a la luz de ese amor por Él? ¿Cómo deberían ser nuestras decisiones? ¿Cuáles deberían ser nuestras prioridades? Si realmente lo estás esperando, abre ese frasco de perfume y comienza a hacer lo que tienes que hacer, mostrando que Él es lo más importante que tienes en tu alma. Esto ni siquiera es una forma en el sentido de obligación, porque aunque estamos obligados a amar a Dios y disfrutar de Él para siempre, esto es algo que nuestro corazón, que ha sido conquistado por su amor, anhela hacer fervientemente. Apelo a todos aquellos que han nacido de nuevo. Apelo a todos aquellos que Cristo es su Señor verdaderamente. Ámalo. Ámalo no con la imposición que nadie tiene que ponerte, sino con ese amor que fluye del alma de alguien que está desesperado de amor por Él. Aviva ese fuego. Prepárate para su venida. Abre el frasco y que esa fragancia todos lo puedan ver. El apóstol Juan termina Apocalipsis con estas palabras. El que testifica estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Y luego responde, ven, Señor Jesús. El amado ha hecho una promesa y Él no es lento para cumplirla. Pero este ven, Señor Jesús, es el centro de todo lo que hemos dicho en esta mañana. Realmente es el amor de nuestras vidas. Si Cristo no es eso para ti, yo quiero decirte algo importante en esta mañana. Si no es eso en ti, esto no es algo que uno lo tiene porque es mejor que otros o porque ha aprendido más cosas que otros. Esto es algo que uno lo tiene producto de lo que Él ha hecho en nosotros. Y si al verte y contemplar esto, tú dices, pastor, entiendo lo que está diciendo, pero realmente yo no amo a Jesús así. No me interesa mucho su venida. Yo estoy bien con mi vida, estoy bien viviendo para mí, estoy bien
atendiendo a la iglesia de vez en cuando, escuchando más o menos la predicación. Yo estoy bien así. Tienes que saber, te puedo entender. Te puedo entender, pero tienes que saber qué pasa. Nunca has contemplado su amor. Nunca lo has recibido. Tú no eres parte de esta esposa que está diciendo, el frasco de mi perfume está abierto. Porque cuando eso es una realidad en tu vida, tú quieres correr a Él y buscas auxilio en Él. Y por eso yo quiero y oro al Señor en esta mañana, que tus ojos sean abiertos y que contemples la fuente de este amor que no te pide nada a cambio, sino que vengas en esa rebelión, en esa oscuridad, en esa forma sin ningún atractivo. Y Él te ama y te recibe y te transforma. Y cuando ese amor te transforma, no hay otra manera en la que podemos vivir que no sea amándole con todo lo que somos. Amado hermano, quiero recordarte esto. No importa si estás pasando una prueba, cualquiera que ésta sea. El camino ya empezó de nuestro amado volviendo al hogar, volviendo a su esposa. En algún momento va a llegar. Resiste, espéralo, disfruta de esa espera. Piensa en sus amores, piensa en lo que ha hecho. Así como cuando esperas a tu ser amado y mientras sabes que está de camino vas recordando imágenes, palabras, te ríes quizás pensando en las cosas que han vivido juntos. Hay esperanza para los que estamos en Cristo Jesús. Que estas palabras consuelen tu alma, te llenen de un nuevo vigor para que puedas abrir ese frasco y volver a prepararte para la llegada de tu amado. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos tomar este tiempo para pensar en ella, para presionar estos conceptos tan importantes en nuestra alma. Señor, sabemos que debemos amarte, pero gracias por enseñarnos cómo. Te pido, Señor, que estas palabras y esta exhortación solemne no quede vacía y no sea sin fruto en el corazón de aquellos que lo han oído con fe. Transfórmanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.